Continuamos con los videos de estructuras numéricas. En este caso estaremos analizando diferentes ejemplos referentes a lo que es un semigrupo, partiendo de su definición, después con ejemplos concretos y luego una demostración del mismo. Para iniciar, cuando hablamos de una estructura de semigrupo, nos estamos refiriendo a una estructura un poco más pequeña de la estructura de grupo. ¿Por qué? Porque simplemente se cumplen unas cuantas propiedades. En este caso, estaremos analizando las propiedades que se cumplen como tal y estaremos tratando de dar una solución o una demostración óptima como tal. Prácticamente podemos decir que un semigrupo es cuando tenemos un par ordenado A asterisco. Cabe destacar que esta operación asterisco es llamada algebraicamente operación estrella, es decir, se pudiese llamar A, el conjunto A, bajo la operación estrella, donde A tiene que ser diferente del conjunto vacío y la operación estrella o asterisco ser una función y que esto va a ser un semigrupo si y solamente si la operación asterisco es una ley de composición interna, es decir, se cumple la propiedad de cerradura, y asociativa en A. En otras palabras, o simplemente lo que nos trata de decir esto es que un semigrupo es un monoide asociativo, que significa que las dos propiedades que vamos a demostrar es la ley de composición interna y la propiedad asociativa nada más. Pero, ¿qué pasa? Hay una particularidad que si se demuestra que además de la ley de composición interna es asociativa, es decir, se cumple la propiedad, bueno, mencionábamos que además de la ley de composición interna es asociativa y además es conmutativa, se dice que el semigrupo es conmutativo y también recibe el nombre de abeliano. Y si existe un elemento neutro, se dice que el semigrupo tiene unidad, que son los dos elementos extra que podemos decir que si se llegan a cumplir, tienen nombres o características propias del semigrupo. Hablamos de semigrupo conmutativo y semigrupo con unidad. Dentro de los ejemplos genéricos que tenemos se encuentra el conjunto de los números naturales bajo la operación de la suma, que es un semigrupo conmutativo, pero este no tiene elemento neutro. También tenemos el conjunto de los números naturales, incluyendo el cero, bajo la suma, que es un semigrupo conmutativo con elemento neutro, que en este caso el elemento neutro sería el cero. Y el conjunto de los números naturales bajo la operación asterisco o estrella, que es un semigrupo conmutativo con elemento neutro o identidad igual a 1. Estos son como los tres ejemplos genéricos en donde podemos ver que se cumplen cada una de las propiedades que mencionábamos, es decir, una ley de composición interna. Si sumamos dos naturales vamos a obtener otro natural. Se cumple la propiedad asociativa. Además de estas dos propiedades, se cumple la propiedad eh, asociativa, propiedad conmutativa y la existencia de un elemento neutro, que a este se le llama identidad. Vamos ahora a un ejemplo o a una demostración un poco más concreta. Tenemos, si la operación estrella es la operación definida por S, de los racionales por los racionales, el conjunto de pares ordenados de números racionales está dado por AB operado por XY. Esto va a ser igual a la primera componente por la primera componente, la primera componente por la segunda componente, más B, es decir, más la segunda componente. Determine si el par ordenado S asterisco es un semigrupo. Además de demostrar que es un semigrupo, nos pregunta que si este es conmutativo y por último, que encontremos el elemento de identidad de S. Acá pasa algo particular. Si nosotros recordamos, cuando estamos hablando de los números racionales, estamos hablando de los números que se pueden expresar como una fracción. A, B, C, D,
etcétera, donde cumplen la condición de que en este caso el denominador tiene que ser diferente de cero, es decir, B y D tienen que ser diferentes de cero. Pero cuando estamos hablando de estructuras algebraicas pasa algo singular. Ya no utilizamos esta notación en fraccionaria, sino que trabajamos con pares ordenados. Por ejemplo, si tuviésemos AB, sería el par ordenado A, B. Y acá tendríamos el par ordenado C, D. Y en estos pares ordenados se seguiría cumpliendo la condición que B y D son diferentes de cero. ¿Qué significa esto? Esto significa que las segundas componentes B y D tienen que ser diferentes de cero. Una vez que tenemos claro esto, podemos comenzar con cada uno de los incisos. El inciso A me dice que determine que si es un semigrupo. Para determinar que si es un semigrupo, tengo que probar dos propiedades, la ley de composición interna y la propiedad asociativa. La ley de composición interna, por definición, esta se comprueba, ya que prácticamente es la condición que me da, que la que tenemos acá. Vamos a iniciar definiendo o estableciendo que para todo, vamos a definir en este caso, como nos da el ejemplo, el par ordenado AB y el par ordenado XY. Para todo, AB, el par ordenado AB y el par ordenado XY pertenece a S. Recordemos que S es el conjunto de los números racionales por los números racionales. Prácticamente esta ley nos establece que al tener estos dos pares ordenados bajo la operación estrella o asterisco, vamos a obtener la condición o la regla que nos da, que es AX por AY más B. En este caso, recordamos que las segundas componentes tienen que ser diferentes de cero. Es decir, tanto B como Y tienen que ser diferentes de cero. Al ser diferente de cero, vamos a comprobar si realmente al hacer estas dos operaciones obtenemos un número racional. Si nos fijamos A por X, AX lo tenemos bien, que es la primera componente resultante, ya que pueden ser cualquier número. Pero cuando tenemos cuando tenemos A por X, A por Y, sabemos que Y es diferente de cero, entonces obtenemos cualquier valor más B. Sabemos que B es diferente de cero. Y al tener algo diferente de cero más algo diferente de cero, se obtiene cualquier número. Por lo tanto, se puede decir que esta cantidad que se obtiene acá es un número cualquiera diferente de cero. Por lo tanto, si se cumple la ley de composición interna. Ya vimos el cumplimiento de la primera ley. Ahora vamos con la segunda, que es la propiedad asociativa. En el caso de la propiedad asociativa necesitamos tres pares ordenados. Ya tenemos AB, XY. Podríamos definir un tercer par ordenado, CD. Que con este tercer par ordenado podemos aplicar perfectamente la propiedad asociativa. Entonces definimos que para todo AB, el par ordenado AB, el par ordenado CD y el par ordenado XY pertenece al conjunto S, que es el de los números racionales. Entonces tenemos que cumplir lo siguiente. La propiedad asociativa me dice que puedo agrupar, vamos a utilizar corchetes, puedo agrupar los dos últimos términos y los dos primeros términos. Una vez que los agrupamos, tenemos que hacer la demostración. En este caso, el par ordenado AB lo bajamos totalmente igual y vamos a operar lo que vendría siendo el par ordenado CD operado por XY. Recordamos la regla que me dice que va a ser C por X, CX, C por Y, CY y vamos a sumar la letra D.
Ahora vamos a trabajar con el lado derecho, donde me va a quedar A por C, A por D, más B. Y bajamos el par ordenado XY. Una vez que llegamos hasta acá, como podemos observar, tenemos nuestro par ordenado, pero debemos de tener sumo cuidado. Recordemos que este par ordenado es como que tengamos AB y todo esto que está acá es como que tengamos X y todo esto que está acá es como que tengamos AY. Igual acá, esto que tenemos acá es como que tuviésemos A y esto de acá es como que tuviésemos B. Tomando esta consideración, vamos a iniciar con el lado izquierdo. En este caso tendríamos que hacer A por CX, ACX. Luego esta A la tengo que multiplicar por la segunda componente, que sería CY más D, A por CY más D, y le sumamos AB, que es la segunda componente del primer par ordenado, que esto va a ser igual. Ahora venimos al otro lado y hacemos lo mismo. Va a ser AC por X, AC por y por último colocamos la segunda componente del primer término, que sería AD por B. Si los vemos a simple vista no son iguales, pero aún me hace falta hacer la operación o el producto que tenemos acá. Al resolver ese producto me queda ACX, que es la primera componente, por AC por Y, ACY, más A por D, AD, y bajamos más B. Y si nos fijamos, esto que obtuvimos acá es exactamente igual a lo que tenemos justo acá. Por lo tanto, podemos decir que sí se cumple la propiedad asociativa. Hasta el momento, hemos determinado que esto se trata de un semigrupo. Es decir, cumple con la estructura de semigrupo. Se da la ley de composición interna y se da la propiedad asociativa. Ahora vamos a pasar al inciso B, que me dice, ¿es conmutativo? Recordemos la propiedad conmutativa. Siempre vamos a definir los pares ordenados que ya tenemos. Entonces tenemos que para todo, AB, XY pertenece al conjunto S de los números racionales. Siguiendo esta lógica, tenemos que el par ordenado AB operado con XY es como que tengamos XY operado con el par ordenado AB. Al hacer esta operación, trabajamos siempre con la definición que me dan al inicio. Es decir, primera componente del primer par ordenado por primera componente del segundo par ordenado, primera componente del primer par ordenado por la segunda componente del segundo par ordenado, más el segundo componente del primer par ordenado. Se escucha un poco complicado, pero realmente no lo es. Entonces tenemos A por X, AX, A por Y, AY, más B. Ahora vamos con el lado derecho, donde tendríamos AX por A, AX, X por B, XB, o bien se puede dejar BX más Y. Si nos fijamos, no son iguales, por lo tanto son diferentes. Al ser diferentes, decimos que no se cumple la propiedad conmutativa. Por lo tanto, es un semigrupo no conmutativo. Ahora vamos a ver si este tiene elemento neutro o elemento identidad. Para el elemento identidad, siempre tomamos en cuenta lo que es los pares ordenados ya definidos. Para todo AB, XY, el par ordenado AB, el par ordenado XY, pertenece al conjunto S. Pero existe un elemento que está formado por E sub 1 y E sub 2, que también pertenece al conjunto de los números racionales. Este E sub 1 y E sub 2 se trata nada más y nada menos de el elemento identidad. Entonces vamos a hacer la demostración.
como es elemento de identidad, si yo tengo el par ordenado AB operado por E1, E2, que son los elementos de identidad, en teoría tengo que volver a obtener el par ordenado AB. Hacemos la operación como siempre, A por E sub 1, A E sub 1, A por E sub 2, A E sub 2, más B. Y esto siempre tiene que ser igual al par ordenado AB. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que si nos fijamos, se nos están formando dos ecuaciones. Esta primera ecuación, que es igual a A, y esta segunda ecuación, que es igual a B. Si lo reescribimos, obtendremos que AE sub 1 es igual a A y AE sub 2 más B es igual a B. Acá podemos decir que la A que está, utilizar la transposición de término, la A que está multiplicando pasa a dividir y automáticamente E sub 1 va a ser igual a A sobre A. ¿Qué significa esto? A sobre A es igual a 1. Podemos decir que E sub 1 equivale a 1. Ahora acá, esta B que está sumando puede pasar a restar y B menos B nos va a dar 0. Entonces vamos a tener que A por E sub 2 va a ser igual a 0. Y la que está multiplicando pasa a dividir, entonces E sub 2 va a ser igual a 0 entre A. 0 entre A es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que E sub 1 vale 1 y E sub 2 vale 0. Formemos el par ordenado. E sub 1, 1 y E sub 2, 0. Se supone que este par ordenado debe pertenecer al conjunto S, es decir, al conjunto de los racionales. Pero recordemos algo, el conjunto de los racionales se trata de fracciones. A sobre B, que es como que tengamos A sobre B. Y una de las primeras condiciones que analizábamos es que las segundas componentes tienen que ser diferentes de 0. Y acá podemos ver que la segunda componente es igual a 0. Por lo tanto, podemos deducir que no posee elemento identidad. Simplemente se trata de un subgrupo no conmutativo sin identidad. Y este tipo de ejercicio es muy importante irlos practicando para ir desarrollando el pensamiento lógico, también ir viendo o asociando estas propiedades a diferentes conjuntos numéricos, que es muy importante. Y esto resulta de ayuda para comprender las diferentes estructuras numéricas que existen y las demás que se siguen por estudiar.